El sistema preventivo es un tesoro de la Iglesia, es un tesoro inspirado por Cristo en Don Bosco, es un tesoro de todos. La Universidad Politécnica Salesiana les da una cordial bienvenida al Congreso Buenos Ciudadanos y Sistema Preventivo, el futuro de la preventividad. Debemos considerar nuestra historia, Don Bosco, considerar el presente, los jóvenes con los quienes nosotros estamos trabajando. La educación es eso, transformación permanente, desarrollo. ¿Qué es ser ciudadano? O sea, cómo se debe conocer. No solamente es tener un documento, la cédula de identidad, sino va mucho más allá. La insistencia siempre ha sido cómo los salesianos debemos volver a los jóvenes, conocer su realidad, estar entre ellos, conocer los nuevos contextos en que vivimos. Si no llevamos a la práctica todo lo que nos dejó Don Bosco, digamos, queda en eso, en una teoría. Es fundamental contextualizar el sistema preventivo de Don Bosco en la época actual. Es necesario entender cuáles son las nuevas dinámicas de los jóvenes y cómo el sistema preventivo puede ser efectivo con los jóvenes de hoy. Al ser una cuestión de vida y de pedagogía, creo que tenemos que redescubrir todos los que trabajamos en las obras salesianas el estilo de Don Bosco. Es una oportunidad única como para dejarse mojar por otras aguas, por otras perspectivas, por otras formas de mirar la educación, el sistema preventivo en sí. Por eso en el Congreso de hoy vamos a encontrar expositores que tal vez nunca escucharon de Don Bosco, pero que en sus prácticas algo del sistema preventivo estaban haciendo, porque se contagian de este ánimo, de este estilo, de esta forma de vida, de ser salesiano, que cuaja el sistema preventivo como un catalizador de todas las teorías pedagógicas. Es muy interesante ver cómo hay puntos en común entre Freire y Don Bosco. Dos creadores separados por más de un siglo y con orígenes tan distintas. La amorevolezza de Don Bosco se encuentra presente en una palabra que Freire repitió muchas veces en sus escritos: amorosidad. Ya no es la preventividad percibida desde enfoques sociológicos en función de tratar de adelantarse a posibles consecuencias de las contradicciones que pueden ser más o menos nefastas. La prevención desde la perspectiva de una comunión con Dios, o sea, una comunión con la fe, en función del bien común que en la actualidad se está planteando como paradigma de desarrollo. Que cidadão nós queremos formar? Então, esse cidadão deve estar muito presente. Que tipo de cidadão eu quero que seja para a nossa sociedade de hoje? Quem é que ele, que valores ele precisa aprender a conviver? Com que metodologias? Vimos isso hoje também. La opción distinta, la opción nueva, está en crear, resignificar, transformar, instituir nuevas realidades. ¿No? Es valorar opciones de mundo que les permitan a ellos y ellas ser en esos mundos recreados. ¿No? Ser más humanos, simplemente más humanos. Ser menos consumidores y más humanos. Enfocamos un eje conductor, que es el sistema preventivo, para analizar tres temáticas fundamentales: ciudadanía, el futuro de la educación y las juventudes. Es necesario entender a los jóvenes en la clave del sistema preventivo para saber cómo formarles. Lo más interesante de esta metodología es que tienes a los expositores que estuvieron el día de ayer,
a los panelistas de las mesas, participando como uno más en el grupo. El primer lugar donde uno aprende a ser ciudadano es la escuela y por lo tanto, si uno puede efectivamente ejercer derechos allí, posiblemente también los pueda ejercer y construir de manera colectiva en otros espacios. Interesarse por el mundo del otro, intentar llegar al otro. El momento que como docentes intentamos comprender mejor ese mundo, estamos amando a los chicos, los estamos incluyendo en el mundo adulto y estaríamos intentando entrar al mundo infantil y juvenil con todas sus potencialidades y riesgos. Entonces, ¿cuáles son los retos del sistema preventivo en la educación de los jóvenes? Pues precisamente cómo afrontar esa escasez crónica que se prevé que vamos a vivir en el futuro. Para evitar esos problemas futuros tenemos que adelantarnos, tenemos que visionar el futuro y estar preparados para cuando él llegue. Ese es el gran reto de la educación del sistema preventivo, en mi opinión. La pregunta es cómo pensar una educación que ayude al joven a ser un sujeto responsable de su actuar frente a esta cibercultura. Una educación que le dé los instrumentos necesarios para resistir a la esclavitud del pensamiento frente a los imperativos consumistas. Una educación que recree un lazo social auténtico. Para nosotros es fundamental un ejercicio de ciudadanía disruptiva, crítica y transformadora. Cuando hablamos de ciudadanía disruptivas, estamos hablando de jóvenes con capacidad de leer lo que está pasando y entender que es necesario producir otros órdenes sociales. Ciudadano no es aquel que cumple los derechos que le da el Estado. Ciudadano es aquel que se realiza como ser humano y realiza a los que están a su entorno. Este es entonces un concepto de ciudadano nuevo hoy en día, que necesitamos mantenerlo y ver cómo el sistema preventivo puede formar a esta persona. La fundamentación que los expertos nos están poniendo en desequilibrio de pensamiento, en esta intención de repensar el qué es ser un ciudadano, pero un ciudadano desde la visión que la tenía Don Bosco. El paso más importante, ¿no es cierto?, es el compromiso personal con la idea. No pasar de esta conversación de que alguien lo tiene que hacer allá afuera y decir, bueno, ¿cómo yo, de alguna manera, me hago cargo? ¿Pensás cuál es el desafío más grande que le queda a esta universidad? Que esto no se quede solo en palabras. Tenemos que en estos momentos actuales tender un puente entre la fe y la educación. Y la manera de lograrlo y conseguirlo es a través o desde el corazón, pero desde un corazón alegre. Porque justamente el que está sentado y el que reclama o el que ve otras oportunidades de hacer cambio dentro del aula va a ser un líder después. La universidad debe seguir. Hay que construir estructuras, cultura, formas de hacer universidad que nos liberen, que nos permita la creatividad. Y eso lo hemos demostrado. Esto es lo que es Don Bosco, toda la Salesiana. Muchas gracias por permitirnos esto. Si algo en este momento me
produce la capacidad de seguir trabajando con jóvenes porque creo en ellos, es su capacidad de crear. Han sido y no han dejado de ser creadores. Cuando hablamos de preventividad estamos hablando de la posibilidad de construir con otros y otras horizontes de vida distintos, de darle la posibilidad al joven de entender que su vida está llena de posibilidades, de desafíos y de conflictos y que juntos podemos construir nuevas formas de sociedad, nuevas formas de política, incluso nuevas economías más respetuosas del otro, más respetuosas del medio ambiente, más respetuosas de la producción. Es un reto para quienes hacemos la salesianidad, es un reto para quienes trabajamos en la universidad y particularmente para quienes trabajamos con los jóvenes, ¿no? Construir un verdadero futuro con los jóvenes y desde los jóvenes. A continuación, los coordinadores de las mesas de trabajo compartirán con nosotros sus aportes. En la primera mesa, la dimensión salesiana lo que buscaba es comprender y practicar la complejidad del colectivo juvenil trabajado en estos días. Un colectivo juvenil que ha sido señalado como empobrecido por estos contextos cambiantes, contextos históricos. Contextos que explican un tipo de escenario juvenil que implican reflexiones profundas en el quehacer educativo. La Mesa 2 resaltó la necesidad de dar cuenta de los cambios, de los patrones y dinámicas culturales determinados por la emergencia de nuevos mecanismos de socialización que posibilitan la generación de nuevas sensibilidades e identidades que rompen con patrones adultocéntricas. En definitiva, se sitúa a la universidad como un espacio central de interrelación para posibles propuestas de acción que tengan que ver sobre todo con el reconocimiento de la producción intersubjetiva juvenil y de las posibilidades que se tiene a través de la escuela y el trabajo. Muchas gracias. Militar en el amor, militar en la esperanza, creo que conjuga la propuesta de Don Bosco y la propuesta que muchos actores sociales estamos realizando en América Latina desde hace muchísimos años. Nosotros tenemos que luchar porque se universalice el pensamiento pedagógico y el sistema educativo de Don Bosco. O sea, dame alma y llévate todo lo demás. Un cooperador salesiano no es el que colabora con la obra como un empleado más de una obra. Es aquel que ha vivido y ha experimentado el amor de Don Bosco, el amor de Jesucristo a través del sistema preventivo de Don Bosco y lo lleva hacia afuera, para que el resto también pueda ser feliz con esto. Qué lindo sería el momento en que nuestros organigramas dejemos esas rayas de rector, esos cuadros de consejo, ¿no? Y empecemos a hablar de eso, de una selva, de un ecosistema, de cómo nos interrelacionamos, de cómo damos vida, de cómo somos realmente creativos.